Muy buenos días a todos. Tenemos una actividad que se ha programado para dar pie a continuar nuestra capacitación en este momento en que tenemos una pequeña, gran contingencia, lo de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión se me ha pedido que trabajemos un tema de nociones de diseño instruccional para cursos en línea. En estos momentos tenemos que hacer uso de nuestra gran capacidad creativa para poder atender a nuestros estudiantes cuando estamos en estos momentos de riesgo. Tendremos un momento de presentaciones, pero también tendremos un momento para hacer una interacción con quienes tengan preguntas, comentarios, quienes quieran hacer alguna aportación a lo que se está trabajando. Cuando estamos trabajando el diseño instruccional, tenemos que tener presente lo que son las modalidades educativas. Cuando hablamos de modalidades educativas, hablamos de la forma de ofrecer un servicio educativo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Pueden escribir en el chat, por favor? Hablábamos de lo que son las modalidades convencionales, no convencionales, hablando de modalidades educativas. Esta modalidad educativa la vamos a referir como la forma de ofrecer un servicio educativo. Lo que todos sabemos es que la estamos clasificando en educación formal y educación no formal. Esto nos lo hace como característica fuerte el que se otorgue un certificado a la educación que se está dando. Si no se otorga ese certificado, se cae en la educación informal. Pero cuando se habla de educación formal, podemos hablar de 4 componentes específicos. Primero, la presencia. El docente y el estudiante deben de estar cara a cara en el hecho educativo. Después, el contenido. Se debe de trabajar un contenido específico. Enseguida, el tiempo. Se tiene un tiempo determinado para cada momento del hecho educativo. Un inicio y un fin. Y por último, el espacio físico. Se debe de trabajar en un aula. Cuando uno de estos 4 elementos se rompe, entonces pasamos a la educación no formal. Y la educación formal la vamos a estar trabajando cuando se habla de la semiescolarización, de la educación abierta, pero también se habla de educación presencial y educación a distancia. Cuando se habla de educación a distancia, podemos hablar de por correspondencia, por video, en el caso de EduSat. En nuestro caso, vamos a trabajar lo que es la educación a distancia, la educación que puede ser escolarizada, que puede ser formal, no formal, pero tiene una característica que está mediada por tecnología. Entonces, nos vamos a referir a la educación virtual. Entonces, estamos trabajando nociones de diseño instruccional para cursos en línea. Me presento, mi nombre es Elba Patricia Alatorre Rojo. Por Elba casi nadie me conoce, entonces para la mayoría y para muchos de ustedes que ya me resultaron caras conocidas, soy Patricia Alatorre. En el contenido para nuestra presentación nos lo marcaron como trabajar los objetivos de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación. Cuando se habla de diseño instruccional en línea, debemos tener muy presente que esta modalidad requiere una planificación muy precisa. Hay que detallar objetivos, estrategias, recursos, evaluación y tiempos. En este sentido, se habla de que puede ser educación no formal, pero educación que sí entrega un certificado. Cobra para esto mucha importancia el que se tenga una presentación en cuanto a la redacción muy clara, muy precisa, que tenga quien está recibiendo este tipo de educación
una claridad en lo que va a hacer. Se habla de una claridad en las instrucciones que se publican en plataforma. Otro elemento muy importante es el material instruccional. Este material instruccional puede ser texto, puede ser lecturas, se puede pedir revisiones a través de buscadores, se pueden presentar videos, infografías. Es un material esencial para llevar a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje cuando se habla del diseño instruccional en línea. Hablando de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es un objetivo de aprendizaje? Pues en el ambiente en que nosotros nos movemos es algo cotidiano hablar de objetivos de aprendizaje. Vamos a trabajar un poco esto para estar en sintonía y tener referentes comunes para saber a qué nos estamos refiriendo. Los objetivos de aprendizaje pueden ser abordados desde diferentes direcciones, pero esto nos permite que se adapte la programación didáctica al contexto del aula y del alumno. Con los objetivos de aprendizaje vamos a dar indicaciones claras de lo que se debe aprender, de lo que se debe ejecutar y lo que se va a tomar como resultado de un aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje deben medirse. Hay que medir el conocimiento, que es el aspecto cognitivo, pero también hay que medir lo procedimental, las aptitudes, y también hay que medir el aspecto afectivo, que es lo que el estudiante en cuanto a conductas ha aprendido en un plazo determinado. Los objetivos de aprendizaje son lo que se espera del estudiante como consecuencia de la actividad del docente. Estos deben ser susceptibles de observación y evaluación. Esto hay que tenerlo muy presente. Si queremos trabajar objetivos de aprendizaje, siempre debemos tener presente que es el estudiante quien los debe de lograr, no el docente. Vamos a distinguir objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Estos objetivos deben de ser observibles, pero también medibles, para poder dar una ponderación del avance en el logro de los objetivos. Los objetivos, cuando están claros, cuando son bien establecidos, van a ser un criterio de referencia para la evaluación. Este control de la evaluación le da pauta al docente para ir modificando sus planeaciones, para ir haciendo acotaciones, para ir trabajando de acuerdo a lo que el grupo o el estudiante necesita. ¿Qué características? En la literatura se habla mucho de que se redacta con un verbo en acción en infinitivo. Pues checando esto, vemos que no necesariamente debe de ser un verbo en infinitivo, o sea, con las terminaciones ar, er, ir. Más bien es un verbo en activo o puede ser en futuro. Debe de ser evaluable, o sea, podemos tener un parámetro de medición para comprobar si se alcanza el resultado. Pero también debe de ser observable, o sea, debe de tener evidencias de logro para poder dar esa cuantificación. Si no tenemos evidencias de logro, obvio, no podemos cuantificar el avance, por lo tanto, no se puede dar una calificación en cuanto a número, en cuanto a evidencia de logro. Por lo tanto, cuando estamos poniendo acciones como conocer, reflexionar, esto no se puede medir, no son acciones que sean correctas para trabajar objetivos de aprendizaje. Estos aprendizajes podemos ver en la literatura que hay varias formas de clasificarlos. Algunos autores los clasifican como conceptuales, los que se refieren al logro en cuanto a conceptos, datos, clasificaciones, teorías. También objetivos procedimentales, que se dirigen a cuando el aprendizaje refiere una habilidad o una destreza. Y actitudinales, cuando se refieren a actitudes, sentimientos, emociones, ya sea aprendidas o desarrolladas. También puede haber una clasificación de acuerdo al nivel de complejidad de la acción que se está trabajando. Esto es en el dominio cognitivo.
y hay quien lo mide como hablar de conocimientos, hablar de comprensión. Decíamos que otra de las clasificaciones que se trabajan la podemos referir desde el nivel cognitivo y hablar de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis. Lo que aquí estamos trabajando entonces es lo que ya se ha trabajado y que se tiene en el ámbito en que nos movemos nosotros como las taxonomías. Estas taxonomías son clasificaciones que ya se han hecho, que ya nos tienen, que ya se nos presentan y a las cuales podemos acceder en diferentes referentes bibliográficos, desde autores como Bloom, como Gagné, como otros tantos. Son diferentes tipos de clasificar estas taxonomías y ya nos dan idea de cómo poder ir nosotros haciendo la secuencia en la redacción de nuestros objetivos. Hablando de que el objetivo general tiene que estar en una taxonomía mayor que los objetivos particulares. Esto nos va a servir también mucho para cuando diseñemos nuestras actividades. Estas taxonomías son de gran utilidad cuando estamos trabajando diseño instruccional, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Como pueden ver, ya son conocidos por muchos de ustedes. Tienen acceso simplemente al poner en San Google, que es nuestro aliado más querido. Al poner taxonomías, van a tener una serie de referentes para que usen el que ustedes consideren más propicio para lo que están haciendo. Cuando hablamos de objetivos, debemos de tener cierta precaución, hablando de forma muy ortodoxa, si se habla de objetivos o si se habla de competencias. Lo que estamos trabajando ahorita son objetivos. No se está reñido con las competencias, pero sí en la forma de redactarlos tienen sus especificidades. El objetivo va a tener un sujeto. El sujeto siempre es el estudiante. Entonces, si empezamos nuestro objetivo redactando hacia el estudiante, vamos a ver que es un objetivo de aprendizaje. El objetivo debe tener un contenido de aprendizaje, lo que queremos que se modifique o que se aprenda, pero se especifica con una acción expresada con un verbo, y los autores vuelven a decir en infinitivo. Ok, yo diría en futuro o en activo. Pero también debe de haber una circunstancia o condición de realización. Esto nos lleva a checar un quién, sujeto, un qué, contenido, un con qué o a partir de qué y un para qué, una finalidad. Posteriormente, podremos en otra actividad trabajar las diferencias entre redactar un objetivo y redactar una competencia. Lo que sí tenemos que tener presente es que va a ser la guía que lleve al docente y al estudiante a lograr los objetivos que se están planteando para el hecho educativo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna forma de interactuar? ¿Podemos tener, gracias a los que están entrando ahorita? Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Estoy activando los micrófonos por si alguien... ¿Cuál es el código, Marlene? ¿Qué? Estamos poniendo una actividad de tomate. Poner con código. Vamos viendo esto. Me dicen aquí que todo va bien, que no hay ninguna intervención. ¿Alguien que quiera alguna intervención, alguna interacción con todos los que están aquí en esta actividad?
Eso es lo que están de los estudiantes. 25, 102. 25, 102. ¿Viste los de aquí? No. Oh, En este caso, para no hacer mucho ruido, daremos solamente generalidades, ¿sí? Una competencia se va específicamente a algo que lleva a evidencias en el hacer, ¿sí? Eso es lo más fuerte que tenemos cuando hablamos de una competencia. Y en su redacción debe de haber un contenido, debe de haber una acción, debe de haber un contexto. Aquí me dicen que se vicia el sonido. Si alguno de ustedes quiere hablar, puede abrir su sonido. Si no, nos puede hacer favor de mantenerlo cerrado. Ya di yo la opción para que quien quiera hablar pueda abrir su micrófono. Mira, así sobre ya. supone que todas las prepas y todas las redes dije. Hola, maestra. Sí, a tus órdenes. Tengo una pregunta. Tengo entendido que hay distintos tipos de diseños instruccionales. Quisiera saber en dónde puedo investigar esto o si nos va a dar como un intro acerca de... Sí, en la planeación que se tiene de estas actividades, se hicieron dos tipos. Una pequeña videoconferencia introductoria a la temática y derivado de esta se trabaja luego un curso en línea para dados. En ese curso ya se tendrán materiales específicos, foros específicos para discutir y dudas o comentarios que vayan suscitándose, pero en este caso se presentan así como que nada más las generalidades. Es la intención de la videoconferencia, en cierta manera despertar inquietud para el conocimiento, para la profundización, para el diálogo de ciertas temáticas y nos llevan a lo que son los diseños instruccionales, debido a que ahora nos están pidiendo que apoyemos a los estudiantes con diseños instruccionales en línea. Lo que estamos trabajando es lo básico de realizar un diseño instruccional. El diseño instruccional se hace tanto para la presencialidad como para la virtualidad. Solo que como lo comenté en un principio y se vio en una de las primeras láminas, es que en la modalidad virtual se requiere de un diseño instruccional muy preciso, con instrucciones muy claras. Vamos a ver enseguida en la presentación que estamos teniendo lo que es el diseño ya de las actividades, que es lo que nos va a marcar el diseño instruccional para un curso, para un apoyo en línea. ¿Sí? ¿Contesté un poco tu pregunta? Ya, esto de los objetivos creo que queda claro, es algo que no es nuevo para nosotros. Simplemente pido tener un poco de cuidado cuando se habla de objetivo y cuando se habla de competencia. Con varios objetivos se puede llegar a una competencia. La competencia va a requerir subcompetencias, pero esto ya requiere un trabajo más profundo en cuanto a la redacción. Y como lo más común para nosotros es el diseño de los objetivos, por eso es que iniciamos con esta temática, diseñar objetivos. Y lo importante es que se tiene que decir qué, pero también mencionar un con qué y un para qué. ¿De acuerdo? Bien, podemos entonces continuar con nuestra presentación y estábamos trabajando ahora lo que son las evidencias de aprendizaje. Cuando se habla de evidencias de aprendizaje, tenemos que remitirnos a lo que es el diseño de las actividades. Ustedes, para poder apoyar a sus estudiantes que ahora no los tendrán en la presencialidad o para poder continuar revisando un curso en línea o diseñar un curso o un recurso que se va a trabajar en la virtualidad, debemos tener especial cuidado en el diseño de las actividades. Aquí estoy yo marcando algunos puntos que son básicos para este diseño, empezando por definir el título de la actividad. Que esa actividad se dirija
a un objetivo de aprendizaje. Y acuérdense que los objetivos de aprendizaje tienen verbos, tienen palabras que nos van llevando a una acción. Y esa acción la podemos encontrar en las taxonomías para poder tener una secuencia lógica. Ya que tenemos el objetivo de esa actividad de aprendizaje, tenemos que diseñar el producto o lo que va a ser la evidencia de esa actividad, para enseguida redactar las instrucciones, elaborar o reunir los recursos de apoyo y luego enlistar los criterios de evaluación. Esto pareciera hacer complejo el diseño de las actividades, pero una vez que se ha hecho una apropiación de estos elementos, el diseño de las actividades es muy ágil. La base es tener en cuenta para qué se va a hacer esa actividad, o sea, el objetivo, tener muy claro lo que el estudiante va a leer para realizar esa actividad y que cuente con todos los recursos que necesita para llegar a cubrir el objetivo que estamos planteando y también tener claridad en cómo se le va a evaluar. Para tomar en cuenta de manera muy especial el diseño de estas actividades en un diseño instruccional que se va a trabajar en la virtualidad, siempre debemos de partir de la experiencia de los alumnos. Cuando hablamos de diseño, así como lo preguntaban hace unos momentos, hay varias formas de hacer diseños. Hay estrategias, hay modelos de diseño y esto responde a teorías de aprendizaje. Nosotros vamos a estarnos fijando en el constructivismo y este nos dice que se debe de partir de la experiencia de los alumnos. ¿Qué sabe? Para ver qué es lo que necesita y cómo lo vamos a llevar al logro de ese objetivo. Al redactar, al trabajar una actividad de aprendizaje, tenemos que considerar varias técnicas. No estar abusando de una en especial, sobre todo eso de que lee, resume y envía, busca, resume y envía, o sea, considerar varias técnicas. También facilitar diferentes tipos de realizar la actividad. Se habla de trabajo individual, pero también de trabajo independiente y cooperativo. Hay que buscar la forma de lograr interacciones para no estar acentuando el que el trabajo en línea es independiente, es en solitario, es en aislado. Podemos hacer trabajo en línea buscando la cooperación, buscando la interacción entre estudiantes y esto hace también más agradable lo que es el aprendizaje. Se debe de buscar siempre llegar a aprendizajes que tengan aplicación para los estudiantes y hay que vigilar muy de cerca el desarrollo de habilidades y destrezas. Cuando hablamos de esto, hay que tomar en cuenta que hay habilidades de aprendizaje superiores, no nada más basarnos en la observación, en la clasificación, llegar a la inferencia, al análisis, a la síntesis, pero también hay que atender a todo tipo de estudiantes. Con todo esto, insisto, no se hace difícil el diseño de las actividades de aprendizaje cuando se trabaja en ambientes virtuales. Lo que queremos es que se tenga la conciencia de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro diseño instruccional, para que nuestras actividades realmente estén dirigidas al logro de objetivos y no a forzar al estudiante al presentarle dificultades, al hacerle más complejo el avance y que decida, pues en el último de los casos, desertar de este tipo de instrucción. Cuando se habla de las actividades de aprendizaje, algo básico es ver qué se va a entregar como evidencia de que con esa actividad se logró el aprendizaje. Estas evidencias se van a lograr a través de los productos de cada actividad de aprendizaje, pero también hay un producto final en cada unidad
en cada módulo, sección, y en ocasiones, si procede esto, se llega también a darse cuenta del logro de objetivos cuando se va a el producto final del curso. Sin embargo, hacemos una petición de que no se deje todo en la evaluación hasta el final, se vaya viendo evaluación del avance a través de los logros, de las evidencias de aprendizaje en las actividades que se están presentando a los estudiantes, con una redacción clara, con un qué se debe de hacer, con qué se debe de hacer, a dónde se debe de enviar. En este caso, podemos hablar luego de los criterios de evaluación. Pero para esto, me recorro igual que con el tema anterior. En este momento de las evidencias de aprendizaje, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Podemos poner preguntas o comentarios en el chat. Elizabeth nos dice, ¿cómo escribir rápido los criterios de evaluación? Ya Elizabeth también nos está hablando de la rúbrica. Ya hablar de rúbricas es hablar de evaluación muy, muy, muy formal, pero vamos a ver cómo sobre la marcha podemos hacer que sea muy ágil el poder dar a los estudiantes unos criterios para su evaluación que no sean tan exhaustivos, que no les lleve tanto tiempo llevarlo y que se lleve específicamente a ver si con esa actividad se está llegando al logro de el objetivo que se está planteando y se va a llegar al final a lo que el estudiante requiere, acreditar el curso. Tenemos 49 participantes, todos escuchando, todos con diferentes experiencias, con diferentes niveles de conocimiento de toda esta temática. Así que sería muy rico si hubiera preguntas, comentarios. Marco nos está diciendo que cómo se recomienda distribuir las parcialidades de la evaluación. Como yo les comenté, es muy útil para el estudiante y también para el docente que se vaya separando las actividades en cada uno de los espacios del currículum. Porque si estamos trabajando unidades, módulos, secciones, a cada uno de estos apartados le damos un puntaje, pero ese hay que repartirlo en las actividades. Puede haber actividades que no tengan puntaje, pero se le recomienda al estudiante hacerlas porque van a afectar el puntaje de sucesivas. Eso ya va a tener mucho impacto cuando el docente está trabajando con un grupo en específico, si tiene ya un diseño oficial o si él lo está haciendo, el poderle dar puntaje a las actividades y tiene que estar balanceando entre lo que son actividades de conocimiento, actividades de actitudes, en donde se toman en cuenta más valores que conceptos. Eso depende del contenido de cada una de las actividades y las actividades llevan estrecha relación con el contenido de la asignatura que se está manejando. Entonces, hablar de parcialidades de la evaluación es un tema que lleva mucho a la construcción de criterios y de indicadores. Vamos a trabajar un poquito eso en la siguiente parte, pero sí se recomienda que cada una de las actividades tenga un puntaje y el puntaje de estas nos lleve al puntaje que se le asignó al módulo, a la unidad o al tema. William, espero haberte contestado. Jorge nos dice que en textos ya de la universidad se describen las competencias y los objetivos. Ok, pero cuando se tiene
la necesidad o cuando se quiere hacer un apoyo utilizando los ambientes virtuales, esos objetivos de aprendizaje que ya son oficiales se pueden trabajar con un diseño instruccional de actividades que va diseñando el docente. Estas se manejan en paralelo a lo que ya está de manera oficial, pero es lo que va llevando el quehacer del docente en cuanto a asesoría. Es donde donde va a impactar la didáctica de cada docente, y es cuando se habla de unidades de competencia, sí, pero con qué actividades se va a trabajar cada una de esas unidades de competencia, cómo se va a lograr el desarrollo de esa unidad de competencia o cómo se va a lograr el objetivo que se está planteando. Es lo que estamos viendo, las actividades que se tienen que trabajar y que las diseña quien está apoyando el aprendizaje, en este caso en ambiente virtual. Si se está trabajando cara a cara o si se tiene la forma de contacto con sonido, se le dicen al estudiante las actividades que debe realizar. Pero hablando de un diseño instruccional en la virtualidad, generalmente las instrucciones están escritas. Entonces, esa instrucción, esa actividad debe tener las características que ya hemos mencionado. Tener un objetivo, por lo menos que quien la está diseñando tenga presente ese objetivo. Ver que ese objetivo abone a lo que se está pidiendo, que tenga los recursos necesarios para trabajar la actividad, que se le esté dando un tiempo y que se le esté dando también un valor. Está hablando aquí ya alguien de herramientas. Herramientas para la virtualidad tenemos ahorita muchas, desde el uso del Skype hasta el uso de esta herramienta que estamos trabajando ahorita, que es el Zoom. Tenemos también forma de enviarles audios a nuestros estudiantes con una herramienta que se llama Vocaro. Tenemos formas de comunicarnos vía chat, ya sea por algún medio digital o incluso por el teléfono. Entonces, para apoyar la actividad en la virtualidad, las herramientas son muchas, siempre y cuando éstas respondan al tipo de actividad que se está pidiendo, ya que en ocasiones, por poner muchas herramientas de apoyo o herramientas no fáciles de manejar o no del dominio del estudiante, lo que se hace es entorpecer el logro del objetivo. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué herramienta se está pidiendo para el logro de la actividad que se está diseñando. William, espero haber dado respuesta a lo que tú preguntabas. ¿Alguna otra participación? Estamos trabajando las evidencias de aprendizaje. O sea, ¿qué se está pidiendo en cada actividad como evidencia de aprendizaje? Y decíamos que en estas evidencias de aprendizaje, lo que tenemos que tener muy presente es que se esté solicitando algo que tenga relación con lo que se está trabajando, algo que nos lleve a el objetivo que se está queriendo lograr o a la competencia que se quiere desarrollar. Estas instrucciones deben de estar redactadas de una forma muy clara, de una forma muy precisa. Se debe de establecer con qué recursos de apoyo. Es básico decir qué se quiere de producto, qué se quiere de evidencia para decir que esa actividad se logró con éxito. Nos dice Estela que nos estamos desviando del tema porque necesitamos aprender el diseño instruccional en línea. Exactamente es de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que se tienen que tener cuidado en ciertos elementos para trabajar las actividades en un diseño instruccional? Hablando de diseño instruccional como modelos, se tienen muchos modelos de diseño instruccional. Incluso se puede hacer el propio
en un espacio de la academia, ya sea para una materia, ya sea en un centro universitario, ya sea en una institución educativa, pueden tener sus propios modelos de diseño instruccional. Eso se trabaja ya en el módulo, en el curso que se tiene preparado para quienes quieran profundizar en lo que es la materia. Dice Marco, preguntas entre los asistentes, háganlas con mensajes privados para no desviarnos en los temas. Aquí estamos teniendo un aprendizaje vivencial. No es muy fácil realizar actividades en la virtualidad si no se domina la herramienta. Estamos viendo cómo se tiene interferencia, se tiene momentos de corte por la falta del dominio de la herramienta. Aquí estamos viendo compañeros que parece ser que ya han trabajado con esta herramienta y saben incluso de los mensajes privados, saben de abrir y cerrar micrófonos, pero también tenemos compañeros que quizás sea su primer acercamiento a la herramienta y necesitan trabajar un poco más para dominar todo lo que nos puede ofrecer. Cuando se habla de esta herramienta, lo importante es propiciar la interacción y no caer solamente en la exposición. Pero para eso los participantes deben de conocer los espacios de la herramienta. Aquí nos está diciendo Marco que se haga en mensajes privados. No sé si todos sepan la forma de hacer mensajes privados, pero si lo empiezan a buscar, para la siguiente videoconferencia ya irán teniendo más dominio, que es lo que me va a pasar a mí, porque es, también lo confieso, primera vez que tengo que conducir la videoconferencia, siempre las había tomado. Entonces, ¿cómo es que siendo exactamente una herramienta muy práctica, por práctica que sea, hay que conocerla, hay que saber qué nos ofrece y cómo aprovecharla? Podemos tener alguna actividad de aprendizaje cuyo objetivo sea conocer el uso o conocer cómo se puede utilizar la herramienta de Zoom. También ese es uno de los objetivos de estas actividades, que en ustedes se vaya propiciando el que tengan conocimiento de ciertas herramientas, de ciertas técnicas, de ciertos contenidos y nos compartan sus inquietudes de formación o de capacitación. Aquí Jorge nos dice que efectivamente lo que le interesa es manejar las herramientas. Entonces podemos solicitar un curso de herramientas para trabajar cursos en la virtualidad. Agustín nos dice que sí, que es una herramienta muy práctica, pero recuerden que es la herramienta. Para un diseño instruccional es uno de los elementos, la herramienta con la que se va a hacer la entrega de la actividad, pero también todo lo que tenemos que conocer para un diseño instruccional no solamente son herramientas, son objetivos, son formas de diseñar las actividades, formas de elaborar los recursos, tiempos, criterios, indicadores. Se empiezan a detonar preguntas, inquietudes en ustedes, participantes, en nosotros, de apoyo docente, para poder tener una comunidad de aprendizaje que responda a inquietudes reales y no estar trabajando siempre sobre temas trillados que incluso podemos viciarlos. Aquí nos estamos yendo ahorita a herramientas, pero estábamos en actividades. Regresemos entonces a nuestro tema, por favor, que es el diseño y la evaluación de las actividades. ¿Les parece? Agustín nos está diciendo que indicadores en promedio de la red de docentes, de quienes ya lo usan, se ha encontrado que hay
muchos recursos en línea, en la red, pero generalmente se utiliza para pedir que se entreguen tareas, no para realizar actividades de aprendizaje. Y esto es ya a lo que nos queremos dirigir y es uno de los motivos importantes de esta charla, el concientizarnos cómo podemos explotar el uso de las plataformas que ya tenemos en los diferentes espacios educativos para trabajar en la virtualidad y apoyar las clases presenciales o para trabajar específicamente en lo que es la virtualidad. Aquí nos dice Estela que hay tutoriales en la web. Los docentes debemos estar un paso más. Ciertamente, información hay mucha, pero lo que necesitamos es concientizarnos de qué necesitamos, para qué lo utilizaremos y qué necesitamos saber, conocer, dominar para poder hacer uso de esto que la tecnología nos ofrece en estos días. Se habla de tutoriales. Esos tutoriales son muy útiles, pero ¿sabemos buscarlos? ¿Sí? Entonces, ustedes con esta charla también quiero, insisto, detonar inquietudes en ustedes sobre en qué línea necesitan más capacitación, más formación para poder ofrecerles elementos que les sean de utilidad y que les lleven a aprendizajes significativos y de aplicación en su práctica. Bien, entonces, retomando lo de las evidencias de aprendizaje, teníamos que para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje, se deben de proponer productos que sirvan de evidencia. Generalmente tenemos este pequeño, gran problema. Se hace una actividad, se trabajan los contenidos, pero el tiempo se acaba y nunca se llega a que esa evidencia que el estudiante nos envió esté consciente el estudiante de si fue o no la correcta. Me refiero a la retroalimentación. Ese también es un aspecto que debemos de tomar muy en cuenta cuando se está trabajando en un diseño instruccional, que la retroalimentación que da el asesor también es elemento para reformular una siguiente oferta de ese curso o de esa estrategia. Si vemos que el estudiante está mandando cosas que no corresponden, y no es 1 ni 2, sino es el 80% de los estudiantes, lo que pasa es que la instrucción no estuvo bien redactada. El estudiante no entendió lo que queríamos, no supo lo que se estaba solicitando como evidencia de aprendizaje. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Cómo es que tenemos que tener criterios de evaluación que nos ayuden a evaluar el logro de objetivos, el desarrollo de competencias, pero también nos ayuda a saber si el diseño instruccional es el adecuado, si el diseño específico de las actividades fue el adecuado o si necesitamos más claridad, otro tipo de recursos, más tiempo. Por lo tanto, la experiencia es lo que nos va llevando a la formulación y reformulación de actividades de aprendizaje cada vez más claras, más precisas y que sean más útiles para los estudiantes. Bien, continuamos con la presentación. Y nos vamos entonces a lo que son los criterios de evaluación. No vamos a hablar aquí de criterios de evaluación en un sentido muy ortodoxo de ir a criterios, indicadores y parámetros. Vamos a ver un poco lo que son los criterios para ver la evaluación de las actividades de aprendizaje. Cuando yo estoy evaluando una actividad de aprendizaje que el estudiante recibió en formato de texto, o sea, por escrito, hay que ver si lo que el estudiante está enviando como evidencia cumple con la instrucción que yo di. La instrucción que el estudiante está leyendo, está recibiendo, puede ser lee o revisa tal documento
y envía un reporte. Hay que ver si lo que el estudiante está enviando como evidencia realmente es un reporte. Se nos está diciendo, hay que ser muy abierto. Pídeles diferentes tipos de evidencia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en la redacción de la actividad. Yo les puedo decir, trabaja este texto y elabora un documento o un esquema o un video, o sea, darles alternativas para que cumplan con esa instrucción. Pero si la cierro, debo de ver, si yo pedí en la instrucción un esquema, el estudiante me tiene que entregar un esquema, no un texto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo les digo, elabora un mapa conceptual. El estudiante me está enviando un mapa conceptual o me está enviando una red mental o me está enviando un esquema o un cuadro de doble entrada. ¿Sí? A eso se refiere este indicador como algo en que debemos tener muy en cuenta cuando estamos checando la evidencia de la actividad de aprendizaje, que se cumpla con la instrucción que se dio. Hay que checar redacción y ortografía. Esto, muchos asesores, muchos docentes no le damos importancia y es algo formativo. Recuerden que no solamente es que el estudiante tenga dominio de contenidos, también que lo sepa expresar. Entonces, la redacción de la ortografía en estos tiempos se está perdiendo. Hay que tener cuidado y hacer alguna observación. No siempre se le da puntaje en la actividad a este elemento, pero en la retroalimentación no está de más una observación de te recomiendo checar tu redacción y la ortografía. Fíjate en la acentuación. Esto en la retroalimentación, pero en los criterios para la evaluación, el estudiante debe de saber, me van a revisar la redacción y la ortografía. Si no, él no va a aceptar, él o ella no va a aceptar que por haber tenido una mala redacción, una mala ortografía, se le baje un punto o medio punto, o que ese elemento no tiene que contar para la evaluación, puesto que no se le avisó cuando se diseñó la instrucción. Ahora, en esa actividad que el estudiante está dando una evidencia de cumplimiento, hay que buscar que tenga originalidad. Y en esto buscamos distinguir argumento y fundamento. Dirán ustedes, pero esto, ¿qué tiene que ver con las actividades de aprendizaje? Pues nos lleva a checar la originalidad. O sea, el estudiante puede enviarnos el famoso copy-paste, pero no da una cita. Puede usar un copy-paste, pero si le da una cita, si hace las referencias, está dando un fundamento. Si lo parafrasea, si lo analiza, está dando entonces un argumento. El estudiante, cuando realiza una actividad, debe tener muy claro lo que es el argumento, o sea, lo que dice él y lo que es el fundamento, en quién se está apoyando para lo que está diciendo. Cuando se está hablando de entregar un ensayo, entregar cosas que requieren de citas, hay que tener mucho cuidado de eso. Cuando se trata de cosas de creatividad, ¿de dónde se está tomando la idea? Esta originalidad nos lleva entonces a hacer que el estudiante tome conciencia de que puede hacer consultas, pero siempre tiene que respetar lo que es la propiedad intelectual de otro. Entonces, la originalidad nos lleva a, si es de él, muy bien, lo firma. Si no, que dé citas, que haga referencias. Pero también esa actividad nos debe de dar indicación del dominio de los contenidos. Por lo tanto, cuando yo diseñé la instrucción para esa actividad, tuve que dar una redacción con mucha claridad. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Y no estar buscando conceptos que se me ocurrieron a la hora de estar haciendo la evaluación. Por lo tanto, cuando hablo de criterios para la evaluación, sí tengo que estar yo viendo que se evalúan
actividades de aprendizaje, actividades integradoras, producto integrador, pero eso también me lleva a diferentes niveles. Me decían que cómo se iba a trabajar con rúbricas. Si yo me pongo a diseñar una rúbrica para cada actividad, realmente el trabajo es muy pesado y no resultaría tan eficiente como se quiere hacer. Podemos dejar ya una rúbrica muy formal para los documentos finales, para los cierres de unidad, pero aquí estamos hablando de las actividades de aprendizaje, que es la base de lo que es una redacción clara de lo que el estudiante tiene que estar haciendo para lograr el objetivo o para desarrollar la competencia que se está trabajando. Entonces vemos, repasando, que lo que el estudiante está entregando, ¿en qué me voy a fijar para evaluarlo? Me voy a fijar en que se cumpla la instrucción, hacer hincapié en redacción y ortografía, ver la originalidad y que se esté trabajando el dominio de contenidos. Ahora, en cuanto a instrumentos de evaluación, pues manejamos mucho las rúbricas y las listas de cotejo. Esto también requiere cursos específicos o requiere preparación individual de todos nosotros como docentes. Elaborar una rúbrica no es cosa que a la primera se haga sobre las rodillas. Hay que manejar muy bien los indicadores, los criterios, los parámetros. Podemos empezar por hacer listas de cotejo, que es si lo tiene o no lo tiene. La evaluación también puede hacerse con base en cuestionarios, con base en muchos instrumentos, pero que el estudiante sepa cuando va a trabajar en un curso a distancia la forma en que se le va a evaluar, con qué se le va a evaluar, los puntajes que tiene, los tiempos que tiene, ya que esto le va a dar una guía para su actividad de aprendizaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dice Marco que no, o todo estuvo muy claro, o no se entendió nada, o solamente estuvimos reforzando cosas que ya se sabían. Elizabeth, claro, dice que sí, que está claro. Son elementos básicos cuando se habla de diseño instruccional, pero recordemos que en este caso estamos trabajando lo que es el diseño instruccional para actividades en línea, actividades mediadas por recursos digitales. Estos elementos que revisamos también son de utilidad en las clases presenciales, pero cuando se habla de diseño instruccional para ambientes virtuales, se debe tener especial cuidado, ya que la forma más general de hacer esta entrega es con textos escritos o con videos o cosas que puede el estudiante estar repasando y repasando y repasando, pero que quedan para estarse revisando continuamente y no se pueden estar cambiando de una revisión a otra. Francisco nos dice que sí, que se están reforzando los conocimientos. Eso me halaga, muchas gracias. Ana María dice que es hacer una práctica para reforzarlo. Bueno, pues empiecen a diseñar, empiecen a hacer, a escribir, a arrastrar el lápiz para diseñar actividades para sus estudiantes. Tienen ahora elementos básicos a tomar en cuenta para la redacción de esas actividades. Decirles que partan siempre de un objetivo. No hay que satanizar el diseño de objetivos, pero tampoco hay que abusar de ellos, ¿sí? El objetivo siempre nos va a hacer más fácil llegar a lo que queremos llegar. Entonces, hay que fijarnos muy bien en el verbo que utilizamos. Hay que revisar las taxonomías para ver qué se necesita previo a lo que queremos estar pidiendo. Esas taxonomías, insisto, con que pongan la palabra en cualquier buscador, les arroja una serie de taxonomías y ustedes escojan la que capten de manera más rápido, la que entiendan mejor, la que pueda ser de utilidad para diseñar sus objetivos
y para el logro de esos objetivos empiecen a trabajar la redacción de actividades que pedirían a sus estudiantes, tomando en cuenta que hay que decirles qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, en cuánto tiempo, cómo enviarlo, y tomar en cuenta también no solo trabajos individuales, sino trabajos en equipo, trabajos en binas, buscar la interacción, no hacer que el diseño instruccional en línea aísle al estudiante. Nos dice Marco que él entendió que los criterios de evaluación se llevan para que académico y alumno acuerden qué se espera obtener. Pues no tanto es que acuerden. El criterio de evaluación es lo que pide el docente para dar una calificación ante una evidencia del logro del objetivo. El estudiante debe de saber cómo va avanzando en su aprendizaje. En nuestro sistema, pues se basa en calificaciones, o si acaso en literales de muy bien, bien, regular, pero quien le va dando la pauta de aprendizaje todavía en nuestro sistema, pues es el docente. Esa varita que tenemos de la evaluación es lo que nos da en muchas ocasiones de forma errónea la autoridad y el valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si el estudiante tiene claridad en qué es lo que le vamos a pedir, va caminando con pasos más seguros. Nos dice que los criterios de ortografía y redacción son valiosos. Claro, cuando se habla de ortografía y de redacción, eso de dominar el lenguaje escrito no siempre es fácil para muchos estudiantes que prefieren hablar. Ok, entonces, ¿por qué no, en lugar de pedirles un texto, les pedimos un audio? Ahí es donde entran las herramientas, ¿sí? Pero está el diseño de la actividad, realizándolo en plena conciencia de que el estudiante lo va a poder hacer. Yo le voy a pedir un video y el estudiante no sabe cómo hacerlo. Yo le voy a pedir un audio, pero con ciertas especificidades y el estudiante no sabe cómo hacerlo. Entonces, hay que tener conciencia de que lo que se está pidiendo es viable para el estudiante. Nos dice aquí Manuel, el uso de foros y retroalimentaciones. Eso es básico en el trabajo, no solamente a distancia, en el trabajo en la virtualidad. El uso de foros se tiene muy relegado, dicen que es muy difícil. Se necesita cierta cultura por parte de docentes y de estudiantes para poder hacer ese trabajo de foros. Si vemos lo que está pasando en nuestros días, los estudiantes con mucha naturalidad trabajan el WhatsApp. Eso puede ser una especie de foro en línea, pero lo hacen para cosas sociales. Utilicémoslo en una plataforma y verán cómo esa interacción no presencial también es posible y es muy útil. Silvia nos dice que le están sirviendo algunas de las cosas que estamos diciendo. Muchas gracias. Eso es vitaminas para mí. Tenemos 64 participantes en esta ocasión en la videoconferencia. Insisto, se dieron pinceladas, se dieron cosas muy generales. Ahora tienen la posibilidad de solicitar mayor formación, mayor capacitación a través de pequeños cursos en línea, ya sea que sean autoadministrables o que tengan algún asesor para ver los avances, pero lo que sí tenemos que hacer es iniciar cada quien esa actividad de redactar actividades para el logro de objetivos, para el desarrollo de competencias en las materias que estamos trabajando, pero tener la claridad de que al leer esa instrucción, nuestro estudiante va a lograr un avance, va a lograr hacer un trabajo, va a lograr dar una evidencia de aprendizaje y eso va a tener
repercusión en las calificaciones y en los abordajes de contenidos por parte de los estudiantes. Lupita nos dice que si se pueden hacer videoconferencias en la plataforma de Zoom, eso cada docente puede trabajarlo con los compañeros de medios en sus respectivas instancias y ellos podrán decirles, como es una plataforma de uso libre, gratuito, ellos podrán saber si pueden administrarla o qué hacer para darles espacios y usar la plataforma de Zoom. Cada uno de ustedes puede trabajarlo, insisto, con los de medios o con los de recursos en sus diferentes instancias. Roberto, yo también agradezco el tiempo de ustedes para participar en esta charla. Bien, teníamos para esta pequeña videoconferencia, nos dieron un espacio de 2 horas máximo, pero ahorita tenemos ya las 11:16, según me marca aquí en pantalla, y creo que se logró el objetivo de tener espacios de interacción, ver que es posible trabajar a distancia, sembrar la inquietud para empezar a redactar actividades que puedan enviarse por medios digitales y esperamos que ustedes nos hagan llegar solicitudes, ya sea vía los encargados académicos en sus diferentes instancias, para apoyarlos en lo que se vaya requiriendo. Gracias a todos por su tiempo, por compartir sus experiencias y estamos al pendiente de lo que nos llegue vía correo electrónico, vía sus académicos, vía sus directivos. El sistema de universidad virtual les ofrece lo que esté a nuestra disposición. Y de mi parte, Patricia Latorre, un abrazo virtual para todos.